Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué alegría poder saludarlos de nuevo. Gracias a Dios que podemos conectarnos, podemos vernos. Dios bendiga a todos mis hermanos en todas las partes del mundo que nos ven. Aquí estamos para bendecirles con la palabra. Vamos a continuar estudiando Segunda de Tesalonicenses. Quiero recordarles que Segunda de Tesalonicenses es un libro que nos ha introducido para hablar bastante acerca de lo que es la venida del Señor Jesucristo, lo que es la venida del día del Señor. Luego tenemos también en Jeremías lo que es la venida de aquel día. Y luego entendimos lo que es la segunda venida de Cristo. Y además de eso también hemos hablado un poco acerca de la venida del Hijo del Hombre. Así que yo creo que ya muchos de nosotros estamos familiarizados con esos de el retorno de Cristo a la tierra. Hoy quiero quizá profundizarme un poquito más para entender los tiempos, para entender lo que Dios nos describe en una forma apocalíptica, ya que el Señor nos pone a nosotros en una forma, o sea que Apocalipsis es un libro que significa correr el velo. Pero quiero que vean ustedes, mis hermanos, porque quiero presentarlo en una forma sencilla, ya que apareció este asunto en Primera y Segunda Tesalonicenses, algo que tiene que ver con la venida de Cristo, el retorno de Cristo, su segunda venida. Entonces, queremos entenderla, pero no en una forma complicada como la presenta la teología. Los teólogos presentan el retorno de Cristo en una forma muy sensacional. Y hay muchos hermanos que y solo asustan a los hermanos y solo les presentan cosas negativas. O sea que no es fácil predicar lo profético. Pero tampoco debe de ser algo que los hermanos no entiendan, sino que puso Dios como sus predicadores, para eso nos puso Dios como sus profesores. Yo le doy gracias a Dios porque, pues a nosotros, si Dios nos usa predicando, somos profetas. Nosotros tenemos una tarea bien grande como profetas de este tiempo. Tenemos la tarea de aprender a usar la Biblia. Todo lo profético aquí está en la Biblia. O sea que nosotros somos una clase de profetas distintos a Ezequiel, distintos a Daniel, distintos a Juan, porque a ellos fueron los que Dios les dio las visiones. Ahora, aquí en mis notas, yo tengo apuntado en mis notas, ustedes saben que siempre apunto los asuntos importantes para poderlos explicar. En Apocalipsis, yo quiero que si usted tiene su Biblia allí, por favor, ábrala, porque es importante que abramos nuestra Biblia de esa manera podemos decir que lo que enseñamos, lo enseñamos basados en la Biblia. Algo que a mí me llama mucho la atención es lo que dice Apocalipsis. Primero quiero que veas que Apocalipsis es un libro de profecía. Mira cómo dice en el versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y también en el capítulo 22 y versículo 7 dice algo
similar. Dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces tú tienes que ir al diccionario y buscar qué significa la palabra profecía. Y tú vas a encontrar muchas explicaciones, muchos diccionarios, pero hablando en plata pura, hablando la mera verdad, profecía significa decir algo que está en el futuro, pero no algo inventado, ¿verdad? Porque estamos hablando de la profecía bíblica. Alguien puede dar una profecía y decir, va a suceder esto y esto y esto. Eso es una profecía, es predecir algo antes de que acontezca. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque tanto Daniel como Isaías, Apocalipsis, contienen asuntos que Dios los dijo antes de que sucedieran. Me explico, ¿verdad? Porque si no, no vamos a saber cómo es que Dios nos pone las cosas aquí en la Biblia antes de que sucedan. Dios usó profetas verdaderos, habían profetas falsos, o sea que habían profetas, por ejemplo, los de Baal, los de Acera, esos profetas mentían y por eso eran profetas mentirosos, porque ellos le decían al pueblo que iban a suceder cosas y eran falsas. Entonces, distingamos pues a un falso profeta y a un profeta verdadero. Ahora, en el tiempo de nosotros, como ya la Biblia está escrita, si yo digo que soy profeta, a mí se me aplica ese título en una manera diferente a los profetas que están en la Biblia. Si yo digo que soy profeta, yo soy predicador. Ahora, yo tengo que aprender a enseñar la profecía que está en la Biblia. Y debo de orar a Dios, que Dios abra mi entendimiento y mis ojos para poder yo explicar las visiones de Daniel, las visiones de Ezequiel, las visiones de Isaías, las visiones de Jeremías, las visiones de Juan, el teólogo que es el escritor de Apocalipsis. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado porque en el Nuevo Testamento los profetas son diferentes a los profetas de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento son predicadores, que Dios les muestra la verdad que está escrita en los profetas que escribieron. Nosotros no somos profetas de los que escriben para que alguien entienda, no. Nosotros somos profetas en el sentido de que sabemos usar bien la palabra del Señor. Lo que le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, ¿sí? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Somos intérpretes en vez de ser los que escriben. Amén. Entonces yo espero que a ti estos conceptos te queden claros porque nosotros tenemos que aprender a interpretar lo que está escrito. Nosotros tenemos que aprender a enseñarlo correctamente. ¿Por qué? Porque Pedro dice que los escritos de Pablo los pueden torcer. Y no solo los escritos de Pablo, dice que se puede torcer toda la escritura y decir lo que la escritura no dice. Si tú examinas la situación en el mundo entero y la historia de la iglesia, eso es lo que ha sucedido. Que
las personas que Dios les da el oficio de ser predicadores, de ser profetas, ellos no tienen cuidado, no tienen la humildad y no tienen el cuidado necesario de explicar bien la palabra para que los hermanos no se vayan a perder en conceptos y opiniones humanas en vez de captar la realidad de lo que Dios nos quiere transmitir. Así que esta pequeña introducción te la doy porque vamos a estar tocando asuntos proféticos, asuntos que Dios escribió por medio de sus profetas en la Biblia y que tenemos que orar para pedirle a Dios que los podamos entender. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana venimos a ti con hambre y sed de justicia. Venimos a ti buscando tu voluntad. Venimos a ti, Señor eterno, con un corazón humilde. Venimos a ti para que nos ayudes a ejercitar y que tú, Señor, abras nuestros ojos para que no vayamos a decir lo que tú no dices, porque se puede torcer la escritura, se puede torcer, Señor, las enseñanzas y decir nosotros lo que creemos ver, pero no eres tú el que nos estás guiando a la verdad. Nos prestamos, Señor, humildemente nos prestamos a ti y te decimos, por favor, Señor, dirige nuestro hablar para que los hermanos puedan ser instruidos en tu palabra y puedan conocer la verdad que liberta. Señor, yo me pongo en tus manos y bendigo a todos mis oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, debido a que estamos hablando acerca del regreso de Cristo, no podemos dejar sin tocar Daniel. Daniel, porque Daniel es el libro que Dios usa para que nosotros tengamos una idea de que el Señor regresará a esta tierra y cuál tiempo fue el que Dios está. Si queremos entender Daniel, nosotros tenemos que entender Eclesiastés. Los libros de Proverbios, de Salmos, de Eclesiastés, nos sirven a nosotros para que nosotros podamos tener doctrina, podamos tener enseñanza. O sea que si uno quiere verdaderamente tener enseñanza de Dios, uno tiene que leer Salmos, Proverbios, Eclesiastés, porque esos libros nos hacen a nosotros personas sabias para que entendamos todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Eclesiastés, fíjense, dice en el capítulo 1 y versículo 9, y estas son claves, tanto Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, todos ellos son alegorías que sirven para que nosotros interpretemos la Biblia. Como por ejemplo, mire las claves que da Eclesiastés para que usted interprete correctamente lo que es Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, Isaías. Mira, dice, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Por ejemplo, si tú pones atención, ¿qué es lo que fue? Te está hablando de la historia. ¿Qué es lo que fue? Y te dice que es lo mismo que será. Entonces yo quiero que por favor atención y vas a ver que vas a aprovechar y vas a entender la Biblia en una forma más sencilla, pero profunda. Y vas a descubrir la manera en que el hermano Carrillo, Dios lo puso a explicar la Biblia. Yo no soy doctor, porque ese es un título que dan las universidades.
Yo no soy licenciado porque ese es un título que dan las universidades. Yo no soy teólogo porque ese es un título que confieren las universidades. Es que uno va a la universidad un tiempo, le dan a uno un título. Yo fui a la universidad y obtuve un título secular para defenderme en la vida. Pero aquí no estamos hablando de ir a la universidad para que uno pueda explicar la Biblia, porque el problema que vamos a encontrar es que si uno va a la universidad para explicar la Biblia, la va a explicar mal, porque en la universidad le explican a uno, valga la redundancia, le explican a uno que explique a Dios como un sistema, y Dios no es un sistema. La teología es un sistema, y por eso se llama teología sistemática. Pero volver a Dios un sistema ya se le pierde el sentido. Dios no es un sistema, Dios es una persona viviente. Entonces, como tal, debemos de saberla enseñar, como un Dios viviente. Amén. De hecho, la Biblia registra que nosotros nos volvimos de los ídolos a un Dios viviente. Eso lo dice Tesalonicenses. Entonces, mi hermano, si usted quiere entender la Biblia y que se le haga fácil, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Fíjate que el mundo tiene una idea totalmente diferente a lo que dice la Biblia. El mundo dice que la historia no se repite. Dios dice que la historia se repite. Y por eso hemos usado la historia para explicar la repetición de los asuntos. Por ejemplo, ¿quién puede negar que cada 100 años han habido pandemias y de diferentes pandemias, no solo de una clase? Imagínate, en el tiempo de nosotros más de 6 pandemias, pero ha habido una pandemia que como que quisiéramos decir la pandemia de pandemias, que ha sido siempre la más fuerte, la que se lleva mayor número de gente de esta tierra, esa es la pandemia de pandemias. Pero si hablamos de la pandemia que se ha llevado más gente en la historia, hay una registrada en 1720, hay una registrada en 1820, hay una registrada en 1920 y hoy que estamos nosotros aquí presentes tenemos la del 2020 que se inició en el 2019, a finales del 2019, que fue, por eso se llama COVID-19, porque apareció en diciembre. Hasta en diciembre tuvieron ya oficialmente los datos de la pandemia. Ok, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Quieres tú entender cómo es el fin? ¿Cómo es el fin de algo importante en la palabra de Dios? Pues solamente revisa la historia. Si tú revisas la historia, tú te vas a dar cuenta que lo que Dios está anunciando que va a pasar, ya fue. Y mira en el versículo 10 dice, ¿hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Está preguntando. El sabio dice, ¿hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que no han ido. No hay memoria, no hay memoria de lo que se dio, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Fíjate. Ahora, nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermano, que Él nos ayude porque Dios ha fijado los tiempos para todas las cosas en esta tierra. Y nosotros no debemos de caminar a ciegas. Nosotros como cristianos debemos de tener la sabiduría de Dios. Pablo dice que nosotros tenemos la mente. Cristo es presentado en los salmos como la sabiduría. Muy bien, entonces sigamos desarrollando, pues, porque ya sabes que tenemos que poner todas las bases para hablar lo que vamos a hablar hoy. En Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. O sea que Dios, a pesar que está en la eternidad, porque Dios es eterno,
Él entró al tiempo. Dios entró al tiempo. El tiempo le marcó una vida de 33 años y medio. Pero Dios es eterno. Pero Él entró al tiempo y por eso el sabio Salomón dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Tú sabes que todos estos proverbios, todos estos dichos, sirven para que nosotros aprendamos a interpretar la Biblia. No tiene otro objetivo. Por eso la Biblia tiene 66 libros y tenemos que aprender a usarlos si queremos entender la verdad de Dios. Dice el versículo 15 del capítulo 3, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restauró lo que pasó. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Vamos despacio, hermano. Capítulo 7 de Eclesiastés. Leamos el versículo 8. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Ok, mejor es el fin del negocio. En otra versión dice, mejor es el fin del asunto que su principio. Pero como yo quiero que ustedes me ayuden y que todos juntos estudiemos la Biblia para entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar, entonces ejercitemos nuestro espíritu. Si ya entendimos por el sabio Salomón que todo lo que va a pasar en el futuro ya pasó en el pasado, eso nos debe de ayudar. Y si nos dice él, la diferencia única entre lo que fue y lo que será es que el principio de un asunto es importante, pero es más importante el fin. Ustedes han leído expresiones en la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera. Si Cristo fue glorioso en su primer venida, Él va a ser más glorioso en su segunda venida. Si tu nacimiento fue glorioso, tu muerte es más gloriosa porque eres una persona que se desarrolló en este mundo y dejaste un legado. Es mejor el fin de la vida que el principio. En el principio eras un bebecito que no sabía ni hablar, ni podía comer por sí mismo, por su cuenta, no podía alimentarse. Y termina siendo un hombre que bendijo a todas las personas mientras vivió aquí. Especialmente bendecimos con nuestra manera de hablar, porque lo que define qué bendición dejamos en esta tierra es qué hablábamos. Eso es todo. Tú eres de bendición en esta vida por la manera que hablas, o eres una maldición por la manera que hablas. Pero todos los hombres que nos han dejado un buen legado y que son famosos y que nadie los olvida, son aquellos que su hablar era de bendición. Aleluya.
Y por supuesto su obrar, ¿verdad? Porque el hablar es para obrar. Yo no voy a decir una cosa y voy a hacer otra. Entonces, aquel que deja algo que todo el mundo recuerda y es más, muchos se identifican con esa clase de vida, es el que habló la palabra de Dios y la vivió. Bendito Dios. Muy bien. Entonces, mi amado, gracias al Señor porque ya vamos a la mitad de nuestro estudio de hoy, pero queremos aprovechar la próxima mitad. Recuérdate, de acuerdo a la palabra de Dios, los asuntos importantes de Dios tienen principio y tienen fin. Todo en la Biblia que es importante tiene un principio y tiene un fin. Y siempre el asunto tiene más gloria en el final que en el principio. Hablemos un poquito, pues, para entendernos acerca de este concepto, que el fin de un asunto son iguales. En la Biblia tú vas a encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el principio de la Biblia tú encuentras un hombre y una mujer, Adán y Eva. Tú puedes leer toda la Biblia y al final de la Biblia tú encuentras otro hombre y otra mujer, Cristo y la iglesia. Así que el objetivo de Dios con Adán y Eva era que Él quería mezclarse con ellos. El objetivo de Dios desde Génesis 1, Dios quería mezclarse con el hombre y la mujer, por eso les dio el árbol de la vida para que lo comieran, porque uno se vuelve lo que uno come. Entonces, al final de la Biblia, tú encuentras esa unión de Dios con el hombre. El espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Entonces te das cuenta que el espíritu, que es Dios, y la esposa se unen y por eso claman, ven, Señor Jesús. Porque al final de la Biblia, el Apocalipsis presenta una ciudad y esa ciudad significa la unión espiritual de Dios con el hombre. Eso es la Nueva Jerusalén. No es una ciudad física a donde los cristianos van a ir a vivir. No, saca por favor esos conceptos. Entonces, mi amado hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo es importante en la Biblia? Claro, el Señor Jesucristo en la Biblia es muy importante porque es el misterio de la piedad. Es Dios manifestado en carne. Entonces te voy a dar unas claves para que entiendas lo que vamos a explicar hoy. Porque como hemos hablado, vuelvo a repetirte, hemos hablado del Señor Jesucristo, de la venida del día del Señor Jesucristo. Hemos hablado de aquel día, de la segunda venida de Cristo y de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, para entender todos esos asuntos con mucha claridad, Dios quiere que entendamos todo lo apocalíptico que tiene que ver con el regreso del Señor Jesucristo. Y te decía que aquí en la palabra del Señor podemos encontrar la importancia de Cristo en la palabra de Dios y la importancia de Cristo en los asuntos de Dios proféticos. Fíjate cómo dice aquí en Apocalipsis. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis y que te des cuenta cómo habla Juan del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, mira cómo dice pues, Apocalipsis capítulo número 1. Aquí dice algo que nos debe de impresionar. Vamos a leer el versículo 8. Dice, el alfa y la omega. Hay muchos que oyen y dicen
Hermanos, Cristo es el alfa y la omega. Si tú sabes interpretar correctamente la Biblia y el Señor te dice que Él es el alfa y la omega, es como que te dijeran en inglés, I am the ABC. I am the ABC, que en español quiere decir, yo soy el abecedario. Yo soy el alfa y la omega. O sea que el Señor está diciéndote allí en Apocalipsis 1:8 algo que debes de prestar atención. Él te está diciendo que Él es el abecedario. Ahora tú tienes que preguntarte, pero ¿por qué el Señor Jesucristo me dice a mí que Él es el abecedario? ¿Para qué sirve el abecedario, mi amigo? ¿Para qué sirve el abecedario, mi hermano? ¿Para qué sirve el abecedario, mi hermana? Sirve para escribir sílabas, oraciones, conceptos. Entonces, fíjate, muchos estudian Apocalipsis, pero no le piden a Dios entender el hablar divino. El hablar divino de que Cristo es el alfa y la omega. Significa que Él es un abecedario viviente. Y con el abecedario viviente escribes frases vivientes, sílabas vivientes, asuntos vivientes. Todo lo relacionado a Cristo, hermano, nos sirve a nosotros para escribir los conceptos de Dios. De la misma manera que en lo natural el abecedario sirve para escribir conceptos humanos, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Y por eso Él dice que Él es el alfa y la omega, y todo lo que quieras escribir de Dios en Cristo, tienes que usar a Cristo que está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo lo que aprendas a escribir, si Dios te hace diestro en este asunto, lo vas a saber escribir usando a Cristo. Y eso a mí me ha ayudado mucho, hermano. Porque cuando yo hablo de Cristo. Cuando yo escribo, escribo de Cristo. Ok, pero no nos quedemos ahí porque dice que Él es el principio y el fin. ¡Wow! Él es el principio y el fin. Tú me has oído a mí usar expresiones tales como, yo les he dicho a ustedes, hermanos, es una persona. Dios. La resurrección es una persona. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección. Ahora, abre pues tu entendimiento un poquito más porque aquí te dice que el principio y el fin es Cristo. El principio y el fin es Cristo. Ahora, ¿principio de qué? ¿Y fin de qué? Tienes que leer porque aquí mismo te dice de qué está hablando. Dice el Señor, mira, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y de una vez te dice, el que es y que era y que ha de venir. Y te dice que Él es Dios, el Todopoderoso, the Almighty God, el Shaddai. Fíjate, si me estás poniendo atención, tú vas a entender cómo es la venida de Cristo. ¿Por qué? Él es el principio y Él es el fin. Entonces nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, muéstrame el principio, porque quiero ver el fin. Muéstrame el principio, porque quiero ver el fin. Pero esto se hace en oración, hermano. Señor, por favor, muéstrame el principio, porque quiero ver el fin, porque ya entendí que el principio y el fin es una persona. Wow. Ahora,
Yo le doy gracias a Dios. Desde hace muchos años Dios me permitió estudiar a mí lo que es el principio y lo que es el fin. Hace más de 35 años. A mí me tocó, o 30 años, dijo el hermano Luchito, me tocó ir a Ecuador y dar un estudio que se llamaba Principio y fin son iguales. Y demostramos, pues, a través de la Biblia que principio y fin es una persona. Si quieres, asústate un poquito. Es permitido asustarnos un poquito. Pero todo asunto, fíjate pues, todo asunto importante en la historia del hombre es Cristo. Principio y fin. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Por eso te pregunto, ¿alguna vez has estudiado la historia para darte cuenta que principio y fin son iguales? Y que no vayas a confundirte oyendo enseñanzas humanas, no, vete siempre a la Biblia. La Biblia es el libro que debe regirte. ¿Quieres tú ver el principio y el fin de un asunto? Solo vete a la Biblia. Ahora, todo lo que está escrito en la Biblia se puede usar. Por ejemplo, cuando los hijos de Israel caminaron en el desierto, el apóstol Pablo dice que la roca que les dio de beber agua, dice que... O sea que nosotros tenemos autorización de Dios para usar la escritura y comprobar lo que estamos diciendo, si la usamos bien, porque no podemos decir algo usando mal la Biblia, no podemos estirarla, no podemos hacerla encajar con nuestro pensamiento, no. Aquí está el pensamiento de Dios. Entonces, te voy a poner un ejemplo para que veas, o más ejemplos, porque ya empecé, ya te dije que en el principio de la Biblia hay un hombre y una mujer, al final de la Biblia, un hombre y otra mujer. En el principio del Antiguo Testamento tenemos a un libertador, está allí Moisés. Moisés es el libertador que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud. Ese es el principio del Antiguo Testamento. En el final del Antiguo Testamento, que es el principio del Nuevo Testamento, porque tienes que notar eso, ahí tenemos a otro libertador, Cristo, a libertar a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Entonces nota pues que ese principio en la Biblia está bien establecido porque todo asunto relacionado con la economía de Dios, su principio es igual que su final. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, Él lo comenzó sirviendo vino. Cuando Él terminó su ministerio, Él lo terminó sirviéndoles vino y les dijo que por última vez tomarían la cena con Él y que luego lo iban a volver a hacer hasta en el milenio. Ok. Entonces nota pues que todo lo que tiene que ver con Dios en esta vida, en la historia, principio y fin, son iguales. Entonces, yo quiero que por favor pongamos mucha atención, porque si no nosotros no vamos a entender lo que Dios le reveló a Daniel. Con esta base que escribí ahorita, o que expliqué ahorita, vayámonos a Daniel. Y vamos a ir a Daniel capítulo 9 y versículo 24 al 27. Esa escritura es famosísima, famosísima. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 es famosísimo entre todos los teólogos.
Ahora, yo quiero que por favor, mi hermano, abras tu entendimiento. Estoy tocando estos asuntos debido a que estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre. Ya hemos hablado la venida del Señor Jesucristo y ya entendimos claramente que la venida del Señor Jesucristo tiene que ver con nuestra reunión con Él en el aire. Ya aprendimos esos términos. La venida del Jesucristo tiene que ver con nuestro encuentro con Él en el aire. Y ya lo entendimos, que eso es secreto. Ya entendimos que la segunda venida de Cristo es algo físico, es que todo ojo le verá. ¿Ok? Entonces, aprendimos a usar esos conceptos y ahorita estamos aprendiendo a usar el concepto la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en Daniel, capítulo 9, si ustedes leen el capítulo despacio, ustedes se van a dar cuenta que Daniel fue inquieto por Dios a conocer las cosas, a conocer la historia. Daniel fue inquieto, le llamó la atención y miren cómo dice pues en el capítulo 9 y versículo 2. En el año primero de su reinado, o sea, de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjese lo que inquietó a Daniel. Él se puso inquieto al leer en Jeremías que Jeremías, siendo un profeta de Dios, les dijo al pueblo de Israel que las desolaciones de Jerusalén habrían de cumplirse en 70 años. Entonces a él le llamó la atención que Dios da fechas, que Dios da fechas, que Dios dice en 70 años va a suceder esto y esto y esto. Y no nos asustemos porque el apóstol Pedro dice que no ignoremos que 1000 años son como un día. Y un día es como 1000 años. O sea que cuando Dios habla, si Él quiere usar 1000 años para hablar de un día, Él lo usa. O sea, Él declara su lenguaje. O sea, si nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos enseña, hermanos, nosotros nunca vamos a poder interpretar su palabra. Así como Dios te dice, mira, yo soy el principio y soy el fin. Mira, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que pasó en el pasado va a volver a pasar en el futuro. Ahora el Señor nos dice a nosotros que Daniel se puso a leer atentamente a Jeremías y encontró que Jeremías profetizó que las desolaciones de Jerusalén iban a durar 70 años. Entonces Daniel fue inquieto, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, y empieza a confesar el pecado de él, de sus padres, y puedes leer todo el capítulo 9 y mira lo que dice el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
todo empezó porque él se inquietó y dijo, bueno, ¿cómo es esto que Dios trabaja con tiempo? Dios trabaja con tiempo exacto. Entonces eso lo llamó la atención a él porque dijo, bueno, si Dios le dijo a Jeremías que en 70 años se cumplirían las desolaciones, entonces, y se cumplieron exactamente, entonces quiere decir que Dios puede decirme a mí lo que va a pasar en toda la historia del mundo. Wow, hermano, como dicen por ahí, ¿verdad? Nada pedía, nada pedía. Fíjate que cuando Daniel hizo esta oración, él tenía 87 años. Ya era un hombre viejito, pero él estaba inquieto. Y fíjate lo que Dios le dio, pues, para ver si nosotros lo entendemos. Dice el versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Fíjate, porque tú eres muy amado. Ay, hermano, qué rico sería que Dios dijera que tú y yo somos bien amados, hermano. Qué lindo sería que Dios dijera de mí que soy amado, hermano. Qué lindo sería que Dios dijera de ti que tú eres muy amado y que cuando tú le ores y le pidas entender todos los asuntos proféticos, Él diga, ok, ahorita te enviamos al arcángel, pues, para que Él te explique, porque Él te va a explicar. Ahora, mira lo que le explicó, pues. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Dios le dijo a Daniel todo lo que iba a pasar, hermano. Todo. Por eso se llama profecía. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Si tú eres un estudiante que le gusta la Biblia, yo te invito. 490 años es un número que usa Dios para tener tratos con su pueblo. Tú puedes leerlo, búscalo. Hay un librito, hermano, ya se me olvidó el nombre del que lo escribió, pero yo aprendí esto que les estoy compartiendo en ese librito. Es un librito como un comentario sobre el libro de Daniel, que tiene en la portada a la estatua con los brazos cruzados que vio Nabucodonosor en el sueño. Ustedes lo pueden buscar. Hoy día, si no encuentras un libro en una librería, porque ya casi ni hay librerías cristianas, lo puedes buscar en Amazon. Y es un librito que es un comentario sobre el libro de Daniel que tiene en la portada la estatua que vio Daniel en la visión, que le explicó al rey. El rey Nabucodonosor fue el que vio la estatua en su sueño y Daniel le interpretó el sueño y le dijo lo que significaba. Ustedes ya saben que esa estatua significaba toda la historia del mundo entero, con cabeza de oro, con pecho de plata, con muslos de bronce y con piernas y pies de hierro con barro. Y gracias a Dios, porque Daniel pudo ver esa visión. Entonces él es visitado por Dios y le dice que al pueblo de Israel le da 70 semanas. Y les hablaba del 490. En ese librito
Allí el hermano explica los periodos de tratos de Dios en 490 años y él pone en la historia desde Adán hasta en todo el Antiguo Testamento cómo fueron los tratos de Dios en periodos de 490 años. Él explica de fulano a sutano 490 años. De tal acontecimiento a tal acontecimiento 490 años. Ahora viene Dios y le dice a Daniel que para Israel están determinadas 70 semanas. Dice para Israel y para Jerusalén 70 semanas. Inclusive, si tú quieres recordar algo más, el Señor Jesucristo contestó a su discípulo cuando su discípulo le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Le dijo 70 veces 7, 490. O sea que en sí, el 490 significa todo el tiempo de Dios. Todo el tiempo. Si el Señor te dice a ti que debes perdonar a tu hermano 70 veces 7, solo, sencillamente te está diciendo que lo debes perdonar todo el tiempo. El 490 representa todo el tiempo que va Dios a tratar con un asunto. Entonces Dios le dice a Daniel que él va a tratar con Israel y Jerusalén 70 semanas. Es un periodo de tiempo establecido por Dios y tiene nada más que tener cuidado uno, porque el hermano comprueba que, por decir algo, 490 años se volvieron en un periodo 600 años. Solo hay que encontrar por qué se detuvo el tiempo. Y es impresionante, hermano. A mí me impresionó, porque él muestra qué es lo que detiene que esos 490 no se cumplan exactísimamente en 490, sino que en un periodo 490 duró 600 años. En otro periodo el 490 duró 700 años. Pues asústate porque el 490 que le dieron a Daniel, wow, está dividido en 62, en 7, en 62 y otra. 7 semanas, 62 semanas y otra. Y no se cumple exactamente en 490, sino que inclusive solo date cuenta que en ese 490 hay que encajar 2 días, 2 días de el año agradable del Señor, que son 2000 años. Parte de esas 70 semanas es 2000 años. Estas 70 semanas, en realidad, eh, se cumplen como en un término de 2500 años. Pero Dios sienta un patrón. Dios sienta el patrón en la historia. Y esa es la tarea que te dejo. La tarea que te dejo es que compruebes cómo trabaja el 490 en la historia desde que Dios creó a Adán. Y te vas a asustar porque vas a encontrar los 490 años de un acontecimiento al otro que se llama principio y fin. El principio de un asunto, al fin de ese asunto, es una persona. En toda la historia de la Biblia, el principio de un asunto y el fin de un asunto es 490 y es Cristo. Es Cristo. ¿Ok? Porque ya sabes que en Apocalipsis te declaran eso. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea que todo lo que se escriba en la Biblia está basado en ese principio, en el principio y el fin. Entonces aquí tenemos ahora el principio de un asunto y el fin de un asunto. Ahora sigamos leyendo para que pues, te doy la información para que tú te empapes, para que te permees, para que te llenes de la sabiduría de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad y te va a decir que esas 70 semanas van a cubrir 6 cosas. O sea que Dios siempre nos dice qué es lo que cubre cada 70 semanas. Léelo y te voy a insistir y ojalá consigas ese librito. Yo creo que se lo presté a alguien y ya nunca me lo devolvió. Pero si es necesario, lo vamos a obtener otra vez y lo vamos a
recomendar ya con todos los datos. Pero ahorita por lo menos solo te estoy inquietando. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primero, para terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Ese es el tercero, dije. Cuarto, sellar la visión y la profecía. No, vamos a repetirlos otra vez. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Y sexto, ungir al santo de los santos. O sea que estos 6 asuntos terminan con el reino de Dios. Poner a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores para el milenio. Fíjate pues, todo esto cubre 70 semanas. Sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende. Ahora, recuérdate, estas 70 semanas tienen el principio y el fin de un asunto, porque aquí está la intervención de Cristo. Estos 490 pertenecen al principio y el fin de la historia de Jerusalén y de Israel. ¿Tú ves ese pueblo que está ahorita teniendo problemas, que lo están bombardeando? Ellos tienen fijado por Dios su tiempo. Y por eso es que los teólogos le llaman a Israel el reloj profético de Dios. Y es un reloj de 490 años. Así que Dios no te está engañando, ni te está especulando, ni está tratando de perderte en conceptos. Hay un tiempo determinado para entender cuándo finalizan los tratos con ellos. Por eso te pone el ejemplo de Daniel consultando a Jeremías y hablando de una cantidad de años. Todos nosotros los cristianos debemos de saber cuándo concluye este asunto. Si yo no sé cuándo concluye el asunto en Israel, hermano, y fíjate que yo casi ni me ocupo a predicar de Israel, tú nunca me oyes predicando solo de Israel y de Israel, no. Israel solo me sirve a mí ver en qué parte del reloj vamos, porque el reloj tiene que verse qué horas son. ¿Qué horas son, hermano? Haz caso y cuenta que aquí en mi pulsera, aquí en mi muñeca está un reloj que se llama Israel. Yo solo me informo qué está pasando en Israel, pero yo ya sé cómo es el fin de Israel. Yo ya lo sé porque está profetizado. O sea que aquí está cómo va a ser, hermano. Asústate si quieres, yo no sé ni qué piensas de mí, porque algunos creen, el hermano Carrillo con sus historias. Hermano, no, yo no tengo historias, hermano. Yo no tengo nada que quiera manipular a ninguna persona. Yo sencillamente soy una voz que clama en el desierto, porque, hermano, la mayoría de teólogos nos ha perdido en conceptos y la gente no entiende. La gente no entiende y le hablan de la bestia y que de los 2 olivos y que los testigos y que los guerreros y que no sé cuánto y que aquí, que allá. Hermano, yo puedo decir basura, basura, hermano. Aquí está la realidad. La realidad de Dios, hermano, es sencilla. Por eso puede ser que alguien diga, el hermano Carrillo, ¿cómo hizo para aprender esto? Hermano, esto es toda mi vida. Yo he metido toda mi vida en la palabra, pero me he preocupado de oír hermanos que son bíblicos, no teólogos. Los teólogos jamás me han ayudado a mí para entender la Biblia. Que me disculpen y con todo respeto se los digo, ningún teólogo ha servido para que yo entienda la Biblia. La Biblia la he entendido yo por medio de hombres humildes, hombres que buscaron la realidad de Dios y vivieron, guardaron los mandamientos. Ellos fueron gente preciosa, gente santa, gente que buscó y no son famosos. No son famosos como quien dice, vamos a hablar de Spurgeon, vamos a hablar de los Wesley, vamos a hablar de hombres pues que sobresalieron, Martín Lutero. No, hermano, ellos no dieron
ellos no dieron la realidad del mensaje de Dios. Por ejemplo, al movimiento de la Reforma, que para muchos es impresionante la vida de Martín Lutero. Gloria a Dios que Dios usó a Martín Lutero, pero Martín Lutero fue un monje que nunca salió de la Iglesia Católica. Ahí estuvo y solo les enseñó a muchos cristianos que el justo por la fe vivirá. Pero cuando Dios le recrimina a la Reforma, le dice que no restauró todas las cosas. Hasta, es más, le dice, guarda lo poco que tienes para que no se lo vayas a perder. Entonces es muy importante, mi hermano, que usted sepa que Dios no habla por medio de hombres grandes. Los hombres grandes de la historia no han colaborado para que uno entienda la Biblia. Ellos, al contrario, se han ido a extremos como el Papa. Mire, el Papa, dígame usted si el Papa conoce la Biblia. No la sabe. Dígame usted cada sacerdote que sale hablando allí en el Facebook. Ellos no saben la Biblia, hermano. El toro, hermano. ¿Cómo va a creer usted que esa gente sea la que Dios quiere usar para que usted sepa la Biblia? No, hermano. Dios va a usar gente que no es ni conocida, gente que no es famosa, voces que claman en un desierto de falta de revelación. Allí somos las voces que claman en el desierto, hermano. Te dejo hoy por ahí porque ya se me acabó el tiempo, pero te recuerdo que mañana vamos a empezar a hablar de las 70 semanas. ¿Cómo es que esas 70 semanas se tienen que cumplir en el pueblo de Israel para que nosotros conozcamos el tiempo de la venida del Señor Jesucristo? Ya que Pablo nos introdujo en primera y segunda Tesalonicenses para nuestro encuentro con Dios en el aire. Fíjate que a veces para que las palabras me salgan bien, tengo que abrir bien la boca y pronunciarlas correctamente, porque no es fácil hablar, hermano. Si cuando uno se da cuenta está pues revelación divina. Yo me pongo en tus manos para pedirte que por favor nos ayudes